Saludos, mis bendiciones para ustedes, amigos y hermanos, discípulos de Jesucristo, en nuestro canal Haciendo Discípulos, y nuestra intención es poder ahora compartir con ustedes en el encuentro número 10, ser útil en la iglesia y como iglesia. Quiero recordar, enseñar el concepto de iglesia. Muchas personas creen que la iglesia es el templo, las cuatro paredes, el lugar donde se reúnen las personas, pero recuerda, la iglesia eres tú. La iglesia somos los seres humanos, las personas que estamos buscando del Señor, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero Jesucristo y que ahora tenemos una relación personal con Él. Esa es la iglesia. Los llamados a estar fuera de la mundanalidad, fuera del pecado, fuera del ambiente que no es de Dios. Esa es la iglesia, el grupo de personas. Así que donde quiera que esté un grupo de creyentes, el Señor asegura estar con los creyentes. Por eso nosotros tenemos que ser útil. Como discípulo tienes que ser útil como en la iglesia y como iglesia. Ahora voy a explicar más adelante esto. En todo el video voy a estar explicando esto. Nosotros debemos servir. Venimos a este mundo a servir, porque el que no sirve, no sirve. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy importante que como discípulos de Cristo hay mucha gente que no tu caso, pero mucha gente van a una congregación, a un culto, a una iglesia y se sientan a escuchar, a recibir. Pero el Señor quiere algo mejor para ti. El Señor quiere que tú seas un discípulo dispuesto a servir, a dar de los dones que Él tiene, a dar de todas las maravillas que el Señor va a derramar en tu vida, porque Él nos bendice para bendecir. Mateo capítulo 25, versos desde el 31 hasta el 46, nos habla de un tema importantísimo acerca de la bendición que es servir al Señor. Y en este texto nos habla de cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todo el esplendor de su reino y a buscar a su iglesia, Dios va a estar, es decir, en ese momento muchos van a recibir recompensas del Señor. El Señor va a decir una frase muy importante a cada uno de sus discípulos: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. También hay otra frase que a mí me gustaría que tanto tú como yo pudiéramos escuchar: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor fue a preparar lugar para su iglesia, para sus hijos, para sus discípulos, para ti y para mí. Por eso donde Él está, nosotros estaremos también. Este mundo va a pasar y el Señor asegura una herencia eterna para todos sus hijos, vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay una anotación. Él dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, los obedientes, responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O sediento? ¿O te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor da la respuesta. Verso 40. De cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El servir es la oportunidad que Dios nos da, en ocasiones inconscientemente, de ayudar a los demás. Dios te puso en este mundo para servir y como discípulos tenemos que enfocarnos en ver la necesidad de otros. Mucha gente tiene un espíritu egocéntrico: que me ayuden, que me den, que todo hacia Él, pero debemos ser como el Señor, dar, porque es muestra de que tenemos a Dios. Así que Mateo capítulo 25, 31 hasta el 46 nos enseña que es muy importante para Dios que nosotros podamos servir, que tú puedas ser un servidor de Él
y ser útil en la iglesia y como iglesia. En ocasiones vas a servir a los hermanos de la iglesia, a las familias en la iglesia, pero también en ocasiones vas a servir a la gente de afuera, como cuenta el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, me encanta ese capítulo donde Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos narra que la iglesia en Jerusalén, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, la iglesia tenía favor con el pueblo, con los vecinos, con la gente, porque Dios nos manda ser iglesia, ser útil como iglesia y llegar a las necesidades de los que nos rodean. Y es maravilloso que puedas servir a los demás. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Toda tu acción de servicio, consciente o inconsciente, con muchos recursos o con pocos recursos, no es lo más importante, sino poder acompañar a las personas en lo que tú puedes hacer y en lo que tú sabes hacer. Va a ser maravilloso para edificación y crecimiento de la iglesia. Muchos se preocupan, ¿cómo lo hago? No he pasado un curso, no estoy capacitado, ¿qué ministerio Dios me ha dado? Bueno, en la guía práctica de discipulado desarrollo una fórmula muy sencilla para poder descubrir. Este es otro video que lo pueden ver, descubrir qué es lo que Dios y cómo Dios puede usarte. Maravilloso que puedas descubrir cómo Dios puede usarte, pero te adelanto, Romanos capítulo 12, verso 4 hasta el 21 nos habla de varias cosas acerca de los dones espirituales, que es la capacidad sobrenatural que Dios nos da como iglesia para poder servir en su reino. Pero dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El cuerpo de Cristo, la iglesia, Él es la cabeza. Él quiere que todos los miembros del cuerpo de Cristo puedan servir teniendo una función. Cada uno tiene una función, ninguna es más importante que otra, sino que todos tenemos una función diferente, como en el cuerpo humano. Y es muy importante que te pongas en acción y que puedas ser útil como iglesia. No esperes más, no esperes que te digan. Los discípulos van preguntando cuál es la necesidad, observan cuál es la necesidad. Los discípulos de Cristo son los que buscan la solución. Los discípulos de Cristo buscan soluciones personales, soluciones en su familia, soluciones en la iglesia local. Los que no son discípulos de Cristo no edifican su familia, no edifican la iglesia local. Son problemas, pero los discípulos, tú y yo, como discípulos de Cristo, somos los que servimos para extender y glorificar el nombre del Señor. Muy importante que esto lo haga en un ambiente de amor. Efesios capítulo 4 nos habla de que los pastores, los líderes, estamos puestos por Dios para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Verso 12, capítulo 4 de Efesios. Pero mira qué lindo cuando al final, verso 16 de esta porción dice, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Como iglesia tenemos que ayudarnos mutuamente. Tú como discípulo de Cristo tienes que ayudar al hermano o la familia de tal manera que Dios sea glorificado. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir siendo edificado en amor. No lo hagas esperando nada. Sé con un espíritu altruista de ayuda, como dice el Señor, el que reparte con liberalidad. Esto quiere decir sin esperar nada a cambio. Todo para la gloria de Dios y edificación de tu vida, de tu familia, de tu iglesia local. Este es el encuentro número 10, un resumen por supuesto. Va a ser maravilloso que puedas seguir viendo los encuentros para que puedas crecer como discípulo de Cristo. Si crees que hay otras personas que necesitan ser edificados en el Señor como discípulos, envíale este video, compártelo, dale like. Esto va a ser muy interesante para que pueda el video llegar a otras personas también y el reino de Dios extenderse y edificar la iglesia del Señor. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración.